Imagina que logras escapar de un matrimonio marcado por el control, las discusiones y el miedo. Has encontrado una nueva oportunidad para ser feliz. Estás construyendo planes para el futuro y disfrutas nuevamente de una relación que te devuelve la ilusión. Pero entonces desapareces sin dejar rastro. Días después, extraños mensajes siguen apareciendo desde tus redes sociales. Tu teléfono continúa enviando textos y la última persona que admite haberte visto con vida guarda más preguntas que respuestas. Lo más inquietante es que, cuando la policía inspecciona su propiedad, descubre una misteriosa zanja excavada bajo un cobertizo. Quédate hasta el final para conocer todos los detalles. El caso de Julie Ann González. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alex y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. Durante las labores de búsqueda relacionadas con la desaparición de una mujer, un agente caminaba por el patio trasero de una vivienda cuando algo llamó su atención. Entre una pequeña casita de juegos y un cobertizo de almacenamiento había señales de actividad reciente que contrastaban con el resto del terreno. Al ingresar al cobertizo, observó una sección del suelo de madera que parecía haber sido intervenida poco tiempo antes. Un corte cuadrado destacaba claramente sobre el resto de la superficie, y alrededor todavía permanecían restos de aserrín fresco. La curiosidad lo llevó a examinar más de cerca aquella estructura. Al apoyar el pie sobre la tabla, notó que estaba suelta, como si hubiera sido retirada y colocada nuevamente de manera apresurada. Cuando levantó la pieza de madera descubrió algo inquietante. Debajo había una zanja rectangular excavada cuidadosamente en la tierra. Medía aproximadamente 1,5 metros de largo, unos 60 centímetros de ancho y cerca de 45 centímetros de profundidad. El propietario de la vivienda aseguró que todo obedecía a trabajos de plomería. Sin embargo, la explicación no convenció del todo a quienes observaban la escena. Para comprender por qué aquella zanja despertó tantas sospechas, es necesario conocer a la mujer cuya desaparición había movilizado a familiares, amigos e investigadores. Julie Ann González nació el 16 de octubre de 1988 en Austin, Texas. Su madre, Sandra, tenía apenas 18 años cuando la dio a luz y desde el primer momento asumió por completo la responsabilidad de criarla. Aunque no mantenía una relación con el padre de la niña, Julie creció rodeada de una familia numerosa que siempre estuvo presente. Pasó su infancia en una zona rural, ubicada a unos 45 minutos de Austin. Allí desarrolló un fuerte vínculo con sus familiares, especialmente porque era la primera nieta, sobrina y prima de la familia. Con el tiempo se convirtió en una figura muy querida que ayudaba a mantener unidos a sus seres cercanos. Quienes la conocieron la describían como una persona amable, cariñosa y de carácter tranquilo. Le gustaba hacer reír a los demás y tenía una personalidad cálida que facilitaba la convivencia con quienes la rodeaban. Pero además de ser afectuosa, Julie era una joven ambiciosa. Desde adolescente trabajó junto a su abuelo en el negocio familiar de tacos y tenía claro que quería construir un futuro estable mediante el esfuerzo y la preparación académica. Cuando tenía 16 años, Julie conoció a un joven llamado Aaron Brooks, mientras ambos coincidían en el negocio familiar. Aaron era 7 años mayor que ella, pero pese a la diferencia de edad comenzaron a desarrollar una amistad cada vez más cercana. Con el paso del tiempo, aquella cercanía se transformó en algo más profundo. Para Julie se trataba de su primera experiencia sentimental importante, y pronto desarrolló sentimientos intensos hacia él. Sin embargo, la relación no fue bien recibida por su madre. Sandra observó con preocupación que su hija adolescente estaba involucrándose emocionalmente con un hombre considerablemente mayor, y decidió intervenir antes de que la situación avanzara. Primero habló con ambos para expresar su desacuerdo,
pero al comprobar que ninguno parecía dispuesto a poner distancia, tomó una medida mucho más drástica. Despidió a Aaron del negocio familiar para cortar cualquier contacto frecuente entre los dos. La decisión puso fin a la relación de manera abrupta. Julie quedó profundamente afectada por la separación y tuvo que concentrarse nuevamente en sus estudios mientras intentaba superar aquella decepción sentimental. Poco después decidió mudarse a la casa de su tía Dora. Tras la ruptura con Aaron, Julie encontró apoyo en un compañero de escuela llamado George de la Cruz. Lo que comenzó como una amistad terminó convirtiéndose en una relación sentimental cada vez más seria. Después de graduarse de la secundaria, ambos decidieron comenzar una vida juntos. Julie obtuvo una beca para estudiar periodismo en la universidad, pero sus planes cambiaron cuando descubrió que estaba embarazada. Tiempo después, nació su hija, Layla. Desde ese momento, Julie concentró gran parte de sus esfuerzos en brindarle estabilidad y asegurarle un buen futuro. Mientras ella estudiaba y trabajaba, George realizaba empleos ocasionales principalmente en construcción. A pesar de los ingresos que ambos generaban, las dificultades económicas eran constantes. La pareja tuvo que mudarse en varias ocasiones hasta que finalmente terminó viviendo en casa de la madre de George junto a otros miembros de la familia. En mayo de 2009, contrajeron matrimonio. Poco después, Julie decidió ampliar sus oportunidades laborales estudiando para convertirse en técnica farmacéutica. Tras completar la formación, consiguió una mejora profesional que aumentó sus ingresos y le permitió aportar aún más al hogar. Mientras Julie avanzaba en sus estudios y trabajo, George seguía teniendo dificultades para mantener una estabilidad laboral. Alternaba distintos empleos temporales y pasaba gran parte de su tiempo libre dedicado a los videojuegos. Con el paso de los meses, comenzaron a surgir tensiones dentro del matrimonio. Julie intentaba hablar con él sobre las responsabilidades económicas y familiares, pero esas conversaciones frecuentemente terminaban en discusiones. Familiares cercanos llegaron a presenciar episodios de comportamiento agresivo. En algunas ocasiones, observaron cómo George le gritaba de manera descontrolada durante los conflictos que mantenían. También hubo momentos en los que varios allegados notaron marcas rojizas en brazos y rostro de Julie después de enfrentamientos con su esposo. La situación empezó a preocupar seriamente a quienes la rodeaban. Apenas 7 meses después de haberse casado, Julie tomó una decisión importante. Convencida de que la relación no estaba funcionando, abandonó el hogar junto a su hija y se trasladó a vivir con su abuelo. Mientras intentaba reorganizar su vida, Julie tuvo un encuentro inesperado. Un día coincidió en un supermercado con Aaron, el joven con quien había mantenido una relación durante su adolescencia. La conversación entre ambos fue larga y agradable. Después de intercambiar información de contacto, comenzaron a comunicarse con frecuencia mediante correos electrónicos y mensajes. Aquella amistad recuperada fue creciendo poco a poco. Julie le explicó que su matrimonio estaba prácticamente terminado y que ya vivía separada de George. Con el tiempo, volvieron a surgir los sentimientos que habían quedado pendientes años atrás. Ambos comenzaron a verse de manera romántica y descubrieron que seguían compartiendo objetivos y expectativas similares para el futuro. En diciembre de 2009, Julie presentó formalmente la solicitud de divorcio. Sin embargo, George se negó repetidamente a firmar los documentos necesarios para completar el proceso de separación. La separación no puso fin a los problemas entre Julie y George. Cada vez que debían coordinar el cuidado de Layla, las tensiones reaparecían. Según relataron familiares y personas cercanas, George aprovechaba esos encuentros para complicar las cosas. En ocasiones intentaba impedir que Julie se marchara de la vivienda, bloqueándole el paso o sujetándola por los brazos durante las discusiones. En otro incidente llegó incluso a lanzarse sobre el automóvil cuando ella intentaba retirarse del lugar. Estas situaciones llevaron a Julie a pedir que algún familiar la acompañara cuando debía dejar o recoger a su hija. Preocupada por el bienestar de Layla, solicitó ante el juzgado que las visitas con su padre fueran supervisadas. Finalmente se establecieron condiciones específicas para los encuentros y se ajustaron los horarios para que Julie pudiera estar presente durante la mayor parte del tiempo. Mientras tanto, la relación con Aaron continuó fortaleciéndose. Ambos compartían proyectos similares y comenzaron a imaginar una vida juntos. Sin embargo,
Decidieron mantener el romance alejado de la vista pública, mientras el divorcio seguía sin resolverse. La noche del 25 de marzo de 2010, Julie pasó varias horas junto a Aaron en el apartamento de él. Cenaron, conversaron y vieron algunas películas antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, Aaron se levantó temprano para ir a trabajar. Antes de salir despertó a Julie para despedirse. Ella le pidió que se quedara ese día porque no tenía compromisos importantes, pero él decidió asistir a su jornada laboral. Ambos se despidieron con un beso y acordaron verse nuevamente esa misma noche. Después de que Aaron salió del apartamento, Julie escribió una carta a mano y la dejó sobre la cama. En ella expresaba lo feliz que se sentía por la relación que estaban construyendo y hablaba de los planes que esperaba compartir con él en el futuro. Más tarde abandonó el apartamento para recoger a su hija en la vivienda de George. Aquella fue la última ocasión en que personas cercanas tuvieron contacto conocido con ella. Con el paso de las horas, familiares y amigos comenzaron a notar algo inusual. Julie dejó de responder llamadas telefónicas, mensajes y cualquier intento de comunicación. Durante ese día aparecieron varias publicaciones en una de sus redes sociales. En ellas hablaba de marcharse, de alejarse de todo y de comenzar una nueva etapa lejos de quienes la rodeaban. Al mismo tiempo, Aaron y algunos familiares empezaron a recibir mensajes de texto enviados desde el teléfono de Julie. En esos textos aseguraba encontrarse bien y pedía que dejaran de buscarla. Poco después apareció una nueva publicación. El contenido transmitía entusiasmo por una supuesta partida voluntaria, pero quienes la conocían comenzaron a percibir detalles extraños. La forma de escribir no parecía habitual en ella. Los mensajes carecían de características que normalmente estaban presentes en sus conversaciones y publicaciones. Para sus seres queridos, aquello no resultaba convincente, y la preocupación aumentó conforme pasaban las horas sin tener noticias reales de Julie. La inquietud creció rápidamente entre quienes la conocían. Aaron encontró la carta que ella había escrito aquella mañana y quedó desconcertado. El contenido reflejaba ilusión, tranquilidad y planes para el futuro, algo que contrastaba completamente con los mensajes que aparecían en redes sociales. Esa misma noche, se reunió con varios familiares de Julie en la casa de una de sus tías. Allí compartieron sus preocupaciones y analizaron todo lo ocurrido durante las últimas horas. Para ellos, la situación no tenía sentido. Julie era una madre dedicada que rara vez se alejaba de su hija y nunca desaparecía sin avisar a quienes la rodeaban. Convencida de que algo no estaba bien, su tía Dora decidió comunicarse con las autoridades para reportar oficialmente la desaparición. Un agente acudió al lugar para escuchar el relato de la familia, aunque inicialmente les informaron que no existían elementos suficientes para considerar que Julie estuviera en peligro inmediato. Poco después, la propia Dora encontró el automóvil de Julie estacionado en el lugar donde trabajaba. El vehículo permanecía cerrado y aparentemente intacto, pero no había señales de su propietaria. El hallazgo fue comunicado de inmediato a la policía, que comenzó a prestar mayor atención al caso. Una vez reunidos con los investigadores, Aaron mostró la carta que Julie había escrito la mañana de su desaparición. Explicó que mantenían una relación estable y que el contenido del escrito era incompatible con la idea de que ella hubiera decidido abandonar voluntariamente a su familia. También se informó a las autoridades que Julie solía mostrarse especialmente cautelosa respecto al tiempo que su hija pasaba con George. Por ello, varias personas consideraban extraño que hubiera decidido ausentarse durante días dejando a Layla bajo su cuidado. Ante estos antecedentes, los investigadores acudieron a la vivienda de George para conocer su versión de los hechos. George aseguró que Julie había pasado por la casa la mañana del viernes para recoger a la niña. Según él, se comportaba de manera extraña, parecía deprimida y daba la impresión de encontrarse emocionalmente alterada. También afirmó que ella le pidió que cuidara a Layla durante el fin de semana porque tenía asuntos pendientes que resolver. Dijo haber aceptado la solicitud sin hacer preguntas y aseguró no haber vuelto a verla después de aquel momento. Con autorización de George, los investigadores inspeccionaron inicialmente la vivienda para comprobar si Julie se encontraba allí. Durante esa revisión, fue cuando llegaron al patio trasero y realizaron el descubrimiento de la zanja bajo el cobertizo. Aunque la explicación ofrecida por George no permitió avanzar más en ese momento,
otros elementos comenzaron a llamar la atención de los investigadores. Además, existía un detalle difícil de ignorar. George no solo era la última persona conocida que había visto a Julie antes de su desaparición, sino que apenas 3 días después, firmó finalmente los documentos de divorcio que durante meses se había negado a aceptar. Mientras la búsqueda continuaba, familiares y amigos organizaron campañas para mantener visible el caso. Se realizaron actividades de recaudación de fondos, vigilias y múltiples esfuerzos para llamar la atención de los medios de comunicación. Las semanas pasaban y las pistas seguían terminando en callejones sin salida. Sin embargo, la presión pública aumentaba y los investigadores continuaban reuniendo información sobre todo lo ocurrido durante los días posteriores a la desaparición de Julie. Mientras George permanecía internado voluntariamente en un centro de salud mental tras una aparición televisiva relacionada con el caso, los investigadores obtuvieron una orden de registro que les permitió examinar su propiedad con mayor profundidad. Durante la inspección no encontraron rastros evidentes de sangre, pero sí diversos objetos que despertaron interés. Entre ellos había municiones, guantes de látex, un cuchillo, restos de ropa quemada dentro de un pozo, productos de limpieza y herramientas de excavación ubicadas cerca de la zanja hallada en el cobertizo. También localizaron una gran acumulación de tierra detrás de la estructura, cubierta con un colchón y otros objetos domésticos. Además, incautaron computadoras, dispositivos electrónicos, la consola de videojuegos de George y diversos recibos de compras recientes. Otro hallazgo llamó particularmente la atención. Dentro de la vivienda encontraron artículos que habían sido comprados utilizando la tarjeta bancaria de Julie después de su desaparición. Entre ellos había productos para bebés, una película infantil y varios videojuegos. Las investigaciones sobre esas transacciones revelaron que algunas compras se habían realizado utilizando la tarjeta como crédito en lugar de débito. Esto resultaba extraño porque Julie acostumbraba a utilizar siempre su número PIN para autorizar operaciones bancarias. Los detectives comenzaron a revisar grabaciones de seguridad correspondientes a los establecimientos donde se habían realizado las compras. En varios videos apareció George empujando un carrito de supermercado mientras Layla lo acompañaba. Sin embargo, Julie no aparecía en ninguna de las imágenes obtenidas por los investigadores. Paralelamente, un especialista analizó la actividad del teléfono celular de Julie. Los registros mostraron que el dispositivo permaneció durante largos periodos cerca de la vivienda de George durante los días 26 y 27 de marzo. Durante ese mismo intervalo se registró una intensa actividad de mensajes de texto y conexiones de datos. Sin embargo, después del 27 de marzo, el teléfono dejó de generar actividad por completo. El análisis también permitió determinar que el aparato nunca abandonó el área de Austin, ni mostró indicios de haber viajado a otro estado. Además, las ubicaciones registradas coincidían con varios de los lugares donde se utilizaron las tarjetas bancarias asociadas a Julie. La revisión de dispositivos electrónicos aportó nuevos elementos para la investigación. Los especialistas detectaron que las cuentas de redes sociales de Julie y George fueron accedidas con pocos minutos de diferencia desde una misma dirección de red. Los investigadores también descubrieron que George había guardado en su teléfono una fotografía donde aparecían Julie y Aaron juntos. La imagen había sido publicada en redes sociales y mostraba claramente la relación que ambos mantenían. Según la investigación, Julie había eliminado a George de sus contactos en redes sociales después de la separación. Sin embargo, varios familiares de él todavía permanecían entre sus contactos, incluido un primo cercano llamado Ariel Jaimes, lo que permitía que información sobre la vida de Julie siguiera llegando indirectamente hasta George. Mientras se analizaban estos datos, varios testigos comenzaron a aportar información sobre el comportamiento de George durante los meses previos a la desaparición. La supervisora de Julie en su lugar de trabajo relató que él aparecía frecuentemente sin previo aviso y permanecía en el vestíbulo observándola. También recordó las constantes llamadas telefónicas que realizaba y la preocupación que esa conducta había generado entre algunos compañeros. Con el paso del tiempo, los investigadores fueron reuniendo registros bancarios, análisis tecnológicos, videos de vigilancia y testimonios de personas cercanas. Poco a poco, la atención de la investigación comenzó a concentrarse cada vez más en una sola persona.
A medida que avanzaba la investigación, las autoridades llegaron a la conclusión de que la desaparición de Julie no había sido voluntaria. La ausencia total de contacto con familiares, amigos, instituciones y organismos oficiales durante años reforzaba esa postura. Sin embargo, existía un obstáculo importante. Nadie había encontrado el cuerpo de Julie. Tampoco existía una confesión ni una prueba física que mostrara de manera directa qué había ocurrido exactamente. A pesar de ello, la Fiscalía consideró que había suficientes elementos para presentar cargos. El 13 de septiembre de 2013, George fue arrestado y acusado de asesinato por medios desconocidos. Antes del juicio, los fiscales le ofrecieron un acuerdo que habría evitado el proceso judicial. George rechazó la propuesta y mantuvo su postura de inocencia, asegurando que desconocía qué había sucedido con su esposa. Finalmente, en abril de 2015, comenzó el juicio. Durante años, el caso había permanecido presente en la memoria de familiares, amigos y medios de comunicación, por lo que el inicio del proceso despertó una enorme expectativa. Durante el juicio, la Fiscalía expuso la teoría que había construido tras años de investigación. Según los fiscales, George descubrió que Julie mantenía una relación sentimental con Aaron y comprendió que ella estaba decidida a continuar con su vida lejos de él. Para sustentar esa hipótesis, presentaron registros telefónicos, movimientos bancarios, actividad en redes sociales, grabaciones de vigilancia y testimonios de distintas personas cercanas al caso. Los investigadores sostuvieron que, después de la desaparición, alguien utilizó el teléfono y las cuentas de Julie para enviar mensajes y publicaciones que aparentaban haber sido escritos por ella. De acuerdo con la acusación, aquello habría servido para retrasar las alarmas y generar la impresión de que la joven se había marchado por voluntad propia. La Fiscalía también presentó el testimonio de un excompañero de celda de George. El hombre declaró que, durante conversaciones mantenidas en prisión, escuchó un relato sobre una discusión ocurrida entre la pareja debido a otro hombre por quien Julie tenía interés romántico. Según ese testimonio, durante el altercado ella habría resultado herida y perdido el conocimiento. Aunque la declaración se convirtió en una de las piezas más comentadas del juicio, la realidad era que seguía sin existir una reconstrucción definitiva de lo sucedido ni una localización del cuerpo de Julie. La defensa centró gran parte de su estrategia en recordar al jurado que nunca se había encontrado el cuerpo de Julie. Los abogados argumentaron que la Fiscalía estaba construyendo el caso principalmente sobre evidencia circunstancial y señalaron diversas deficiencias en la investigación inicial. También cuestionaron la interpretación de los registros tecnológicos y la credibilidad de algunos testigos. Por su parte, los fiscales insistieron en que la suma de todos los elementos apuntaba en una misma dirección. Destacaron que no existían señales de que Julie hubiera iniciado una nueva vida, abandonado el país o mantenido actividad alguna después de marzo de 2010. Tras más de 6 horas de deliberación, el jurado emitió su decisión. George fue declarado culpable de asesinato y recibió una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Hasta la fecha de esta investigación, a inicios de junio de 2026, no se han reportado avances significativos en el caso de Julie Ann González. George de la Cruz continúa cumpliendo la condena impuesta por el jurado, mientras que el paradero de Julie sigue siendo desconocido. Más de 15 años después de su desaparición, la familia aún espera encontrar sus restos y obtener respuestas sobre lo ocurrido durante aquellas horas que cambiaron sus vidas para siempre. La historia de Julie González deja una sensación difícil de ignorar. Una joven madre trabajadora, con metas claras y una nueva etapa comenzando en su vida, desapareció sin dejar rastro físico alguno. Aunque un jurado concluyó que George de la Cruz fue responsable de su muerte, la ausencia de un cuerpo sigue siendo una herida abierta para quienes la amaban. No existe una tumba donde llevar flores, ni un lugar donde despedirse. Solo quedan preguntas que han resistido el paso de los años. También resulta inquietante observar cómo numerosas señales de comportamiento controlador y obsesivo fueron acumulándose mucho antes de la desaparición. Los conflictos por la separación, la incapacidad de aceptar el fin de una relación y el constante intento de mantener control sobre la vida de otra persona son elementos que aparecen repetidamente en muchos casos de violencia. Cuando alguien convierte a una pareja en una posesión y no en una persona libre para tomar decisiones, las consecuencias pueden ser devastadoras.
Y quizá lo más frustrante de todo es que, incluso después de una condena, el caso sigue incompleto. La familia obtuvo una decisión judicial, pero no la respuesta que más necesitaba. Más de 15 años después, Julie continúa desaparecida. Mientras nadie revele qué ocurrió con sus restos, seguirá existiendo una parte de esta historia que permanece oculta, alimentando el dolor de quienes aún la buscan. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que George sabe exactamente dónde se encuentran los restos de Julie? Si estuvieras en el lugar de la familia, ¿qué sería más importante para ti? ¿La condena o recuperar el cuerpo para darle sepultura? ¿Piensas que los casos sin cuerpo deberían poder terminar en una condena cuando las pruebas circunstanciales son tan contundentes? Te leemos en los comentarios. Tu opinión puede aportar una perspectiva diferente a este caso que, incluso después de tantos años, sigue dejando más preguntas que respuestas. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.